Muchas gracias a todos los que miran mis videos. Les recuerdo de seguirme y compartir y sobre todo de dejar su like. Los que me miran desde YouTube, por favor suscríbanse a este canal. Los dejo con esta frase de Thomas Brooks: líbrame, oh Dios, de ese hombre malo que soy yo mismo. Que disfruten este video. Tesalónica, Salónica moderna, yace cerca del lugar antiguo de Terma, el Golfo Térmico, en las partes norte del mar Egeo. La ciudad se volvió la capital de Macedonia en el 168 a.C. y disfrutó del estatus de una ciudad libre, la cual fue gobernada por su propia ciudadanía bajo el Imperio Romano, debido a que estaba localizada en la carretera principal que iba de este a oeste, la Vía Ignacia. Tesalónica servía como los cuarteles generales de las actividades políticas y comerciales en Macedonia y llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia. En los días del apóstol Pablo, la población alcanzó las 200,000 personas. Originalmente, Pablo viajó 160 kilómetros de Filipo por la vía Anfípolis y Apolonia a Tesalónica en su segundo viaje misionero en el 50 después de Cristo, Hechos capítulo 16. Como era su costumbre, al llegar él buscó la sinagoga en la cual podía enseñar a los judíos locales el evangelio, en Hechos 17, 1 al 2. En esa ocasión dialogó con ellos acerca del Antiguo Testamento en referencia a la muerte y resurrección de Cristo, para probar que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Mesías prometido, Hechos 17, 2 y 3. Algunos judíos creyeron en Cristo y poco después también los prosélitos griegos y algunas mujeres de recursos de la comunidad también fueron convertidos a Cristo, Hechos 17, 4. Entre estos nuevos creyentes se menciona a Jasón, Hechos 17, a Gayo, Hechos 19, a Aristarco, Hechos 20 y a Segundo, Hechos 24. Debido a su ministerio eficaz, los judíos causaron que el equipo de Pablo fuera arrojado de la ciudad en Hechos 17, 5 y 9, y entonces se fueron al sur a evangelizar a Berea, Hechos 17, 10. Allí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica, con conversiones seguidas de hostilidad, y así los creyentes enviaron fuera a Pablo. Se dirigió a Atenas, mientras que Silvano y Timoteo permanecieron en Berea, Hechos 17, 11 al 14. Se volvieron a unir a Pablo en Atenas, Hechos 17, 15 y 16 al 31. Después, donde Timoteo más tarde fue enviado de regreso a Tesalónica, capítulo 3, verso 2. Al parecer Silas después viajó a Atenas, a Filipo, mientras Pablo viajó solo a Corinto, Hechos 18, 1. Fue pues de que Timoteo y Silvano volvieron a unir a Pablo en Corinto, Hechos 18, cuando escribió Primera Tesalonicense a respuesta al buen reporte de Timoteo de la iglesia. Sin duda alguna, Pablo tuvo razones múltiples para escribir, todas ellas viniendo de su preocupación suprema por el rebaño del cual había sido separado. Algunos de los propósitos de Pablo claramente incluyeron estos 9 puntos: alentar a la iglesia en el capítulo 1, verso 2 al 10, responder a las acusaciones falsas en el capítulo 2, verso 1 al 12, consolar el rebaño perseguido, capítulo 2, verso 13 al 16, expresar su gozo en la fe de ellos, capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 13, la importancia de la pureza moral, capítulo 4, verso 1 al 8, condenar el estilo de vida de pereza, capítulo 4, verso 9, corregir un mal entendido de acontecimientos proféticos en el capítulo 4 y capítulo 5, terminar con tensiones dentro del rebaño, capítulo 5, verso 12 y 15, y exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana. El capítulo 5, el apóstol Pablo se identificó a sí mismo 2 veces como el autor de esta carta, capítulo 1 y capítulo 2, Silvano, Silas y Timoteo en el capítulo 3, los compañeros de viaje de Pablo en el segundo viaje misionero, cuando la iglesia fue fundada en Hechos capítulo 17. También fueron mencionados en el saludo de apertura de Pablo, capítulo 1, verso 1. Aunque Pablo fue el autor inspirado, la mayoría de los pronombres de la primera persona del plural se refiere a los tres. No obstante,
Durante la visita de Timoteo regresó a Tesalónica únicamente se refiere a Pablo y Silvano en el capítulo 3. Comúnmente Pablo usó tales plurales editoriales porque las cartas venían con el apoyo total de sus compañeros. El hecho de que Pablo es el autor no ha sido cuestionado hasta hace poco por críticos radicales. Sus intenciones por atacar a Pablo como el autor han fracasado a la luz del peso combinado de las evidencias favorables a Pablo y las afirmaciones directas que afirman que Pablo es el autor. Capítulo 1 y capítulo 2, la correlación perfecta de la carta con los viajes de Pablo en Hechos 16 y 18, la multitud de detalles íntimos con respecto a Pablo, la confirmación, verificaciones históricas múltiples comenzando con el canon de Marción en el 140 después de Cristo, la primera de dos cartas de Pablo escrita de Corinto a la iglesia de Tesalónica está fecha en el 51 después de Cristo. Esta fecha ha sido arqueológicamente verificada por una inscripción en el templo de Apolo de Delfo cerca de Corinto que fecha del servicio de Galión como procónsul de Acaya en el 51 y 52 después de Cristo. Debido a que la carta de Pablo a las iglesias de Galacia probablemente fue escrita en el 49 o 50 después de Cristo, esta fue su segunda pieza de correspondencia canónica. La autenticidad paulina de estos dos escritos no han podido dudarse. Documentos antiguos de la iglesia contienen referencia a ellos. En cuanto a la primera epístola, hay referencia en la, como es el caso de Ignacio, el pastor de Hermas, e Ireneo la cita como escrito de San Pablo, atribuyendo a él el fragmento de Moratori, Marción, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes. Incluso la crítica moderna reconoce el estilo y la doctrina de esa epístola con las otras cuatro grandes del apóstol Pablo: Romanos, Gálatas y la primera y segunda de Corintio. Tan solo un grupo de liberales, especialmente de la escuela holandesa, niegan la autoría de Pablo, basándose en, según ellos, no hay enseñanza dogmática en el escrito. Estos olvidan el párrafo de la doctrina trasladado del arrebatamiento de la iglesia. Aseveran que no pueden ser de Pablo porque las exhortaciones son tan simples que no corresponden con el carácter y estilo del apóstol. Tratan de hacer ver que la escatología está tomada de la primera de Corintios capítulo 15 y por tanto tiene que ser un escritor posterior. El idioma en que fue escrito el griego común conocido como koiné. Con el resto de los escritos del Nuevo Testamento no existe tampoco aquí el original. Esto es el primer escrito salido directamente del autor. Las copias existentes son variadas, entre ellas se aprecian diferencias. Deben tener en cuenta que para el Nuevo Testamento hay aproximadamente 5.200 manuscritos. Entre ellos existen más de 250.000 variantes acumuladas a lo largo de los 14 siglos, en lo que han estado produciendo copias del texto griego. A los errores propios de un sistema de copiado se añadieron variantes consecuentes con correcciones y adaptaciones producidas para determinar lugares geográficos, como era el caso de Alejandría, Antioquia, Constantinopla, Cartago y Roma, etc. En copias que se adaptaron en ocasiones idiomáticas para grandes ciudades, dando origen a lecturas específicas del texto alejandrino, el más antiguo para los escritos del Nuevo Testamento. Es considerado como uno de los más fiables y fieles en cuanto a la conservación y preservación del texto original. Los testimonios derivados del alejandrino son el Códice Vaticano y el Códice Sinaico, manuscritos en pergaminos de mediados del siglo IV. Con la aparición de importantes papiros a lo largo del siglo XX, se pueden afirmar que el alejandrino alcanza en épocas con mayor antigüedad, llegando a considerarse como del siglo II o más o menos en el 125 después de Cristo. El texto bizantino es el más reciente de los del Nuevo Testamento. En este se ha intentado pulir lo que pudiera representar alguna forma ruda en el lenguaje, combinando las lecturas
discrepantes o derivantes por otra expandida, armonizando los textos. El texto Receptus ha servido de base a las traducciones de la epístola en el mundo protestante. Está tomado mayoritariamente del texto bizantino. Este texto fue editado en 1517 por Desiderio de Erasmo de Rotterdam. Fue el más expandido y llegó a ser aceptado como la normativa de la Iglesia Reformada o Iglesia Protestante. Del texto se hicieron muchas ediciones, variadas de ellas no autorizadas, produciéndose a lo largo del tiempo no importantes series de alteraciones. Por otro lado, está demostrado que en algunos lugares donde Erasmo no dispuso de textos griegos, invirtió la traducción trasladada del griego de la Vulgata. A este texto se le otorgó una importancia de tal dimensión que fue considerado como normativo del Nuevo Testamento en el mundo protestante, asumiendo como incuestionable por sectores conservadores, llegando a considerarse casi impío cuestionarlo, a pesar del gran número de manuscritos que se poseían en la actualidad, que ponen de manifiesto los errores de Receptus, como si se quisiera mantenerlo a pesar de todo. Como el mejor ejemplo pilatorio del texto griego del Nuevo Testamento, se ha cambiado el texto de Textus Receptus por el texto mayoritario, con el que se procura hacer retornar su antigua supremacía, con lo que se pretende obstaculizar todo esfuerzo en el terreno de la crítica textual para alcanzar una prescripción mayor de la lectura de lo que son los originales de los escritos del Nuevo Testamento. El texto griego utilizado para la exégesis y análisis de la epístola es el del Nestlé Aland. Con toda la doctrina está presente en este libro, pudiendo destacarse teología propia. Por ejemplo, Dios el Padre, persona de cada uno del creyente. Los que no han creído y se han vuelto a Dios viven poniéndose a Él en un servicio voluntario a los ídolos. Capítulo 1. De Dios parte el llamamiento de la salvación, que supone un llamamiento a ser cristiano. Capítulo 1, verso 1. Dios es el que guarda al creyente para la venida de Jesucristo, por tanto, quien garantiza la seguridad de la salvación. Capítulo 5, verso 23. Es también el testigo y juez de nuestra conducta. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. El mismo Dios es el remunerador de los actos humanos. Capítulo 2, verso 16 y capítulo 4, verso 6. También tenemos Cristología. La iglesia sustenta y descansa en Cristo. Capítulo 1. La esperanza cristiana es Jesucristo mismo. Capítulo 1, verso 3. Jesucristo es el ejemplo de la vida eterna. Capítulo 1, verso 6. El Señor es esperado en su manifestación por todos los creyentes. Capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13. Nuestro Señor es el que hace crecer la iglesia. Capítulo 3, verso 12, Jesús es el Señor en igualdad con el Padre. Capítulo 3, verso 11 al 12. Por tanto, principio de gracia, de paz, al igual que el Padre. Capítulo 1, es juez sobre todo comportamiento del cristiano. Capítulo 4, verso 6. Neumatología. Se aprecia una clara distinción entre el Espíritu del Padre y el Hijo. Es la persona divina que comunica poder a los creyentes. Capítulo 1, verso 5. El principio de la vida nueva que pertenece en todo aquel que ha creído con el don divino. El Espíritu fortalece y comunica gozo a los fieles. Capítulo 1, verso 6. Soteriología. Jesucristo es el único medio de salvación. Capítulo 5, verso 9 y 10. Fue muerto por los judíos. Capítulo 2, verso 15, pero resucitó. Capítulo 4, verso 14. Eclesiología. La iglesia se sustenta en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Capítulo 1. La autoridad de la iglesia descansa en Dios y procede de Él. Capítulo 2, verso 2 al 4. Escatología. El retorno de Cristo para buscar a la iglesia forma parte de la esperanza cristiana. Capítulo 1, verso 3. Los creyentes esperamos su venida. Capítulo 2, verso 19. Los creyentes que parten de esta vida duermen en Cristo y serán traídos con Él cuando venga a buscar a su iglesia. Capítulo 4. El encuentro entre la iglesia y el Señor tendrá lugar en el aire. Capítulo 4, verso 17.